En este momento estamos entrando a la conferencia tipo webinar. Gracias por acompañarme a esta transmisión. Esli y Suri, estamos teniendo este tema muy importante e interesante dentro de la temática de la Revolución Mexicana, las causas de la revolución, la propiedad de la tierra. Quiero nada más enfatizar en lo que dice Lucas 17, una cita bíblica, porque el obrero es digno de su salario. Es muy importante este tema como un eje transversal eh, para poder comprender una de las causas de la revolución. ¿Consideras que la Revolución Mexicana fue agraria? Vamos a iniciar con esta pregunta. Me gustaría que en el chat pudieran contestar rápidamente las personas que están con nosotros. No un por qué, sino simplemente una afirmación o una negación. Hemos checado el chat y hacen mención que dice Suri, claro que sí, y Esli menciona que sí. Muy bien. Fíjense que es importante esta pregunta durante el desarrollo de la presentación, porque hay un autor que es el que quiero referirme a lo largo de esta presentación, uno de sus libros, 100 años de confusión, México en el siglo XX. Chetino menciona que el problema de la tenencia y aprovechamiento de la tierra es fundamental solo para el grupo de los zapatistas, pero para los otros grupos no es fundamental. Entonces, vemos también que otro autor, Friedrich Katz, hace una investigación y llega a la conclusión que no hay una relación directa entre el grado de explotación en el periodo de Díaz y la participación en el movimiento revolucionario. Y eso pues confronta con lo que nosotros conocemos y hemos leído y se nos han enseñado en los colegios y hemos investigado en otros modelos o otras explicaciones historiográficas. Así que es muy importante lo que estamos aquí mencionando, porque el único propósito y objetivo es que usted pueda pensar, reflexionar sobre las causas de la revolución, un tema muy importante dentro de nuestra historia de México. Ahí tenemos un mapa. Este mapa, aunque es referenciado de 1914, pero quiero puntualizar aquí que vean ustedes solamente del grupo zapatista, 1914, vean, estos 3 puntitos son los grupos zapatistas. Aquí hay otros grupos, ¿verdad? 1914, nuevamente hago el subrayado y vemos que es Iguala, Taxco y Jojutla. Es decir, tienen en mente la petición, tienen en mente la lucha con el fundamento del Plan de Ayala. Así que es muy importante que mencionemos y siempre recordemos las 2 citas de los autores previamente presentados. Ahora les voy a presentar también con respecto a la distribución de la tierra en México. Estos autores hacen mención que el tema de la distribución de la tierra en México fue un aspecto de los liberales, ¿sí? Con base legal en la Constitución de 1857. Y el propósito era impulsar la propiedad privada, pero de una manera muy disfrazada. El propósito de los liberales era acabar con la propiedad corporativa, con la propiedad comunal o social, o como hacen menciones otros autores, como se le quiera llamar. Pero el punto focal o el punto neurálgico es impulsar la propiedad privada. Entonces, en esta misma temática, en la historia de México hemos encontrado que en el gobierno de Manuel González, o previamente, pero enfocándonos ya en el porfiriato, en el gobierno de Manuel González y de don Porfirio Díaz específicamente, empiezan a deslindarse las tierras y tiene una base legal, claro que tiene una base legal. Y hay historiadores que toman esta base legal para mencionar que fue una de las causas de la Revolución Mexicana. Y entonces
haciendo nada más un poquito de historia, el 31 de mayo de 1875, en el gobierno de Lerdo, pues esta ley fue expedida. Y esta ley, entre otras cosas, autorizaba al presidente promover la inmigración de extranjeros. Y tomaron esta ley para iniciar las llamadas compañías deslindadoras. Como se autorizaba al Ejecutivo promover la inmigración de extranjeros, entonces las compañías deslindadoras pues, eran extranjeras y entonces pues facilitaban la entrada de estas compañías. Vamos a seguir viendo otro punto. El 15 de diciembre de 1883 entonces se expide una nueva ley, ¿sí? Y entonces vemos aquí que vean cómo son favorecidos, porque ahora estas compañías iban a tener como pago la tercera parte de los terrenos nacionales que deslindaran. Así que imagínense esta situación muy curiosa y que favorece a las compañías deslindadoras. Así que vemos cómo esto se va direccionando, dirigiendo para tener a lo último, esta problemática que a los zapatistas sí les dañó, como recordemos al inicio de la presentación. Y aquí vemos entre 1881 y 1889, que ya es el porfiriato, se deslindaron 32.240.373 hectáreas. ¿Sí? Y fíjense lo que recibieron de pago por el deslinde de las compañías, 12.693.610 hectáreas. Pero hay un historiador llamado Nickel, HJ, en su libro que habla sobre la situación de las haciendas, 1988, hace una crítica a estas cifras, ¿sí? Y argumenta que hubo fallas en el boletín estadístico de 1889. Así que vemos cómo se da un encuentro de diversas visiones acerca de esta causa de la Revolución Mexicana. Es muy importante tener en cuenta. Ahora tenemos este mapa. Este mapa me ayuda a observar, en primer lugar, las adjudicaciones y desamortizaciones bajo el amparo de la Ley Lerdo de 1856, ya algo que les mencioné. Y por ejemplo, en Nuevo León, pues ese colorcito amarillo, las adjudicaciones y desamortizaciones eran menos de 1,000 pesos. Imagínense lo económico que en aquel tiempo, ¿verdad? Estaba esta situación de la tierra. Por ejemplo, en Michoacán tenemos un color azulito, ahí sí era de 100,000 a 1,000,000 de pesos, ya era un poquito más caro. Pero luego tenemos el otro apartado que son los colores, cafés, ocres, adjudicaciones de terrenos baldíos de 1867 a 1893. Encontramos, por ejemplo, en Nuevo León, un color que va de 10,000 a 100,000 hectáreas, ¿verdad? Fíjense las adjudicaciones. Hubo mucha adjudicación de terreno baldío, ¿sí? Y por ejemplo, en Michoacán tenemos que eran no sé si es el color de 1,000,000, de 1,000,000 de hectáreas en adelante. Ese es el color. ¿O es el de menos de 100 hectáreas? A ver, de acuerdo al color, me están fallando un poquito aquí. Considero que es el de menos de 100 hectáreas en Michoacán, porque estaban muy caras, ¿sí? Haciendo esa relación. Y por ejemplo, en el estado de Veracruz era de 100 a 10,000 hectáreas, ¿sí? Las adjudicaciones de terrenos baldíos. Nada más como un ejemplo de esos estados, vemos cómo nuestro país. Y aquí vemos un ejemplo de un título de propiedad. Es muy mencionado dentro de la historiografía el nombre del señor Luis Terrazas. Fíjense que en su hacienda de San Miguel Bavícora, aquí tenemos una muestra de un acuerdo para que se le vendieran unos terrenos. Aparte, él ya tenía terrenos, entonces le adjudicaron más propiedades y fíjense lo interesante, 20 centavos por hectárea. Cuando uno piensa en la venta, uno piensa pues que se las vendieron bien, pero esas adjudicaciones, imagínense la cantidad irrisoria de 20 centavos por hectárea. Claro, no son los 20 centavos de ahorita, pero en aquel tiempo, pues también, aunque no cualquiera tenía 20 centavos, porque
un peso diario se ganaba, entonces 20 centavos, pues sí, no era tan fácil obtenerlo, pero viéndolo bien, pues también estaba muy barato. Por favor, pasemos, les comparto esta, la de don Porfirio Díaz. También él ayudó al señor Luis Terrazas, ahí vemos, con respecto a esta, a esta venta. Sí, también el general, el presidente, don Porfirio Díaz, firmó por lo menos otra venta de adjudicación de propiedades. Muy bien, así que estamos viendo ejemplos de cómo hay las dos visiones, las dos interpretaciones, ¿verdad? Una de las causas de la Revolución Mexicana fue la propiedad de la tierra. Una visión nos dice que fueron elementos o fueron aspectos o fue un solo grupo. ¿Sí? Y otra visión es que dice que fueron muchos grupos de la Revolución Mexicana. Y con respecto a esto tenemos tres situaciones en materia de tierra. En el norte de nuestro país, no hay disputas significativas por la propiedad de la tierra y existen haciendas verdaderamente grandes. ¿Por qué? Por la densidad de población es menor, las condiciones geográficas y las condiciones los conflictos se generaron porque es más con el trabajo agrícola que con la propiedad. En el sur, por ejemplo, que incluye la mitad de Veracruz y del Istmo en adelante, aquí las haciendas existen como plantaciones y presentan los problemas típicos como esclavitud, abuso y peonaje en el sur. Y en el centro, ahí sí era un problema mayor porque por siglos los pueblos ocupaban esas tierras y entonces los hacendados deseaban y muchas ocasiones obtenían esas tierras. Entonces, bajo esa situación o esa visión, pues vemos que en el centro del país es donde podemos encontrar ese movimiento revolucionario. Así que tenemos hacendados feudales, aquí tenemos una distribución de haciendas, ¿verdad? De las haciendas en 1910 y distribución y número de ranchos en 1910. Nick hace mención de un detalle ahí que el censo estadístico de 1910 fue erróneo, pero bueno, vamos a ver un videíto muy pequeño. Vamos a ver un videíto muy pequeño, a ver si lo podemos desarrollar. Y si no lo podemos ver, podemos avanzar en nuestra... Si hay problemas, no pasa nada. Por favor, avancemos. Creo que no lo vamos a poder ver. Pasemos a la siguiente, por favor. A la siguiente tuvimos problemas para presentar. Aquí este es otro video. Probablemente no lo podamos desarrollar. Bueno, les platico de manera general sobre estos videos. El primer video hablaba, bueno, veíamos o hubiéramos visto cómo trabajaba un campesino o granjero en el extranjero. Sí, y el segundo video tiene que ver con cómo eran las condiciones aquí en México de los campesinos que trabajaban. ¿Sí? Así que no hay problema, sigamos por favor con la siguiente diapositiva. En conclusión, vamos a tener en conclusión que el deslinde de tierras, es cierto, se intensificó durante el periodo del Porfiriato, pero esta misma práctica menciona esta conclusión, fue la incubación de su propia destrucción, porque al tener este deslinde, la clase campesina, los pueblos indígenas, pues sufrieron un duro golpe porque fueron despojados de sus tierras. Así que esa clase campesina, esos pueblos indígenas, engrosaron las filas revolucionarias. Y esas mismas personas darían muerte al antiguo régimen mexicano. Y ellos buscaban una reforma agraria. Pero aquí quiero centrar y concluir esta conferencia en la importancia de tener dos visiones o dos interpretaciones acerca de un hecho.
o de una causa. Si vemos como unos historiadores mencionan que fue focalizado esos grupos que engrosaron las filas revolucionarias. Y vimos un mapa que en el centro del país. Así que muy importante que tengamos bien claro y reflexionemos sobre si la Revolución Mexicana fue un conflicto agrario o no. Entonces, desde mi perspectiva, fue un conflicto agrario, sí, pero no nacional, sino focalizado más en el centro y sobre todo en el estado de Morelos. Muy bien, quiero decirles que estoy contento y espero que con esta explicación de una de las causas de la Revolución Mexicana, usted pueda reflexionar. Estaremos grabando otros webinars para desarrollar y seguir desarrollando esta temática. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes y en la próxima nos estaremos comunicando. Muchas gracias.